No era solo una fotografía de un niño. Era un secreto, un hombre perdido, y una vieja herida que nadie se había atrevido a mirar. Pausa leve, tono reflexivo. Cuando esa cara sonriente comenzó a mirar desde la repisa de la chimenea, nadie imaginaba que conduciría a la muerte de alguien. Tono intrigante. Pero cuando la señorita Marple miró a esos ojos, ella sabía. Pausa. Alguien había regresado. No solo para ser recordado, sino tal vez para la venganza. Tono grave, lento, lleno de tensión. El tren de Paddington había llegado con su puntualidad habitual, depositando a la señorita Marple en la pequeña estación tranquila que servía a las aldeas ubicadas entre East Downs y Mucho Benham. Tono narrativo. El seto de verano estaba lleno de rosas y madreselvas tardías. El aire, pesado con el perfume de la flor de savia, y la aguja de la iglesia de St. Old Helm aparecía, como siempre, vigilando el carril como un viejo vicario sobre una congregación somnolienta. Tono cálido, descriptivo. No era la primera vez que la señorita Marple asistía a una reunión del gremio de mujeres de St. Old Helm. De su manera silenciosa y metódica, se propuso visitar parroquias vecinas bajo la noble apariencia de comunión y unidad caritativa, aunque el verdadero beneficio radicaba en escuchar los chismes de comunidades no suyas. Tono levemente irónico, sin filtro, honestos y a menudo reveladores. Sin embargo, en esta ocasión en particular, el ambiente en el salón de la iglesia estaba menos bordado de alegría de lo habitual. Tono sombrío, las conversaciones vacilaron, las tazas de té sacudieron más de lo necesario, y las cabezas se inclinaron sobre platos de pastel de semillas en una postura más adecuada para la investigación que para la celebración. El coronel Grenfell había muerto solo un mes antes. Pausa. De repente, se dijo, de insuficiencia cardíaca. Y aunque no había habido sugerencias de inapropiación, había algo claramente inacabado en la forma en que los aldeanos se referían al evento. Tono bajo, misterioso. No había sido amado, pero tampoco le habían disgustado. Simplemente había sido uno de esos ingleses inamovibles, reloj de bolsillo, bigote severo, puntual como la helada. Pausa. Ahora se había ido. Y el pueblo había comenzado a especular sobre lo que quedaba en su lugar. Más tarde esa tarde, en la comodidad moderada de la sala de la señora Grenfell, la señorita Marple partió de una segunda taza de té, tibia, exagerada delicadamente, y permitió que sus ojos deambularan, como lo hacían a menudo. Tono contemplativo, la habitación llevaba las marcas de buen gusto restringido, herramientas de chimenea de latón, figuras de Staffordshire sobre el manto, y las cortinas florales que podrían haberse comprado en Harrods durante los años más prósperos del imperio. Todo estaba en su lugar, excepto una cosa. Entre el arreglo habitual de las fotografías de plata, retratos de bodas, grupos de regimiento y un perro de raza incierta, ahora había un pequeño y moderno marco de nogal pulido. Tono curioso. El sujeto era un niño, no más de 10 años, vestido con un traje de marinero, algunas décadas de moda. Pausa leve. Sus rasgos estaban abiertos, casi alegres, pero había algo descuidado en su expresión. Tal vez en los ojos, que parecían demasiado quietos, demasiado pacientes. Tono inquietante. La fotografía no pertenecía. La señorita Marple, con su semblante suave y sus manos anudadas, no comentó nada al principio. Simplemente notó su posición, centrada, como si fuera notada. Y sin embargo, curiosamente, nadie lo hizo. Pausa breve. La señora Grenfell no lo había mencionado durante su largo relato de los arreglos postfunerales, ni los otros invitados reconocieron la imagen en sus corteses observaciones. Tono leve de sospecha. Se quedó allí, en silencio, como un recuerdo fuera de lugar, ni reciente, ni completamente distante. La señorita Marple bebió su té una vez más, sus pensamientos se alineaban en silencio. Tono meditativo. El niño no era un Grenfell, ni del regimiento, ni de la línea de sangre. Entonces, ¿por qué estaba mirando la habitación, sonriendo débilmente, como si hubiera estado esperando ser recordado? El té, como se esperaba, llegó a su fin. No con despedidas, sino con grupos. Mujeres, muchas con sombreros inteligentes o con guantes doblados justo así, permanecieron en 3 y 4, sus voces bajas, pero con propósito. Tono de murmullo, una muerte, incluso cuando se esperaba. Era una maravillosa excusa para el rumor,
particularmente una que vino sin problemas o escándalo. En el caso del coronel Grenfell, la falta de drama parecía invitar a la invención. Por supuesto que ella no lloró. Ni una sola vez, murmuró la señora Burley, cuyo juicio de la feminidad descansaba directamente sobre la presencia o ausencia de lágrimas. Tono crítico, teatral, solo se quedó allí con esa pequeña sonrisa dura suya, como si solo se hubiera ido al jardín. «¿Y la voluntad?», dijo otra. La señorita Sharp, de los Groses Verdes, cuyo nombre nada tenía de su tono, se lo dejó todo, como si no hubiera un primo en Wiltshire que valiera la pena. Tono sarcástico. Algunos comentaban que la señora Grenfell había estado demasiado tranquila. Otros, que había estado demasiado distraída. Énfasis doble. Al ver una luz en el salón de dibujo, a la hora más inusual. Un aroma, débil e inconfundible, como la lavanda dejada demasiado tiempo en el cajón. Era el tipo de investigación que la señorita Marple había dominado desde hace mucho tiempo. En tono casual, débilmente autocrítico, entregado como si no fuera de consecuencia alguna. Tono ligero. En una segunda porción de Seed Cake, comentó que el niño en la nueva fotografía tenía una mirada bastante continental a su alrededor. Tal vez sangre española, en algún lugar. Tono especulativo, y luego agregó, casi como una idea de último momento, que no podía recordar haberlo visto en ningún fete o evento escolar de la aldea. La señora Beaterbe frunció los labios, sus gafas temblando débilmente sobre su nariz. Tono pensativo. «Ahora que lo mencionas», dijo, «no puedo colocarlo en absoluto. Y conozco a todos los niños de esta aldea desde sus cristiadas». Otros se hicieron eco del sentimiento. La señorita Gilly, quien enseñaba piano y se enorgullecía de recordar a cada alumno pegajoso con los dedos, miró la fotografía con una mezcla de curiosidad e inquietud débil. Tono dudoso. «No», murmuró. «Él no es local. Debería haber recordado esos ojos. Más bien inteligente para su edad». La teoría de que el niño podría ser un pariente, tal vez un sobrino del lado del coronel, fue rápidamente descartada. «No tenía hermanos», susurraba alguien, «y no hay sobrinas. Solo Ellen, la esposa del coronel». Marple notó, como ella hacía, no solo lo que se decía, sino cómo se decía, y lo que no se decía, lo que era más importante. Tono de análisis agudo. No había afecto hacia la imagen del niño. No fue una posesión familiar. Con voz suave y vacilante, se aventuró a preguntar si la fotografía en el manto fue una adición reciente. Tono casual. La taza de té de la señora Grenfell se detuvo durante medio segundo, antes de llegar a su platillo. Pausa. Una pieza familiar. Lo encontré entre algunas de las cosas de mi difunto esposo. Pensé que era bastante encantador. No. La señorita Marple sonrió cortésmente. Tono sereno. Tiene una mirada tan directa. Ese niño pequeño. Bastante llamativo, realmente. Me preguntaba si podría haber pertenecido a una de las publicaciones indias. Las familias coloniales a menudo mantenían tales retratos. La señora Grenfell ajustó un broche en su collar y le dio el más débil de los encogimientos. Tono distante. Me atrevo a decir que uno se olvida con el tiempo de dónde viene. Un sujeto gentil y permanentemente joven. Pero la señorita Marple, como muchos sabían, creía que la parte posterior de una fotografía era más informativa que el frente. Tono firme, final, crujiente y sin manchas. Pausa. Muchas familias de los medios del oeste habían patrocinado el establecimiento antes de la guerra, particularmente aquellos que tenían algo que conmemorar o que ocultar. El marco, precisamente en su posición. Pausa. La señorita Marple reanudó su asiento cuando la señora Grenfell. Tono más bajo. El traje de marinero no había cambiado, aunque cualquier otro nombre a su alrededor parecía haber desaparecido. En el ámbito de las profesiones respetables, la ley era muy probable, o tal vez banca, en un condado más tranquilo. Tono especulativo. Se presentó como un empleado adjunto a una firma legal en Bath, hablando con una voz medida y una enunciación precisa. No había nada llamativo en su manera. Pausa. Pero tampoco hubo difusión. Dijo claramente que estaba realizando investigaciones sobre ciertos asuntos genealógicos y que esperaba que la señora Grenfell pudiera ser de ayuda respecto a una familia que había residido cerca de Larkfield, un pueblo al oeste de Bath. La señora Grenfell, siempre la viuda compuesta,
lo recibió en la pequeña habitación de la mañana. Tono neutral, ofreció un vaso de jerez, que él rechazó, y escuchó con destacamento educado. Sus documentos permanecieron en su estuche. Pausa leve. Al parecer, lo que buscaba no era evidencia, sino recordar un tiempo, un nombre, que otros podrían haber olvidado. Pero no, evidentemente, él. El nombre, cuando llegó, fue entregado sin ceremonia. Pausa significativa. Harold Sersda, dijo el señor Channing. Nacido ilegítimamente en 1937, presumido ahogado en 1943. Tono sombrío, siguen quedando discrepancias en torno al asunto. La expresión de la señora Grenfell no cambió, aunque su mano descansaba sobre el borde de un reposabrazos rígido, ligeramente. Ella respondió con un suave movimiento de cabeza. Su voz en alteraciones: me temo que el nombre no significa nada para mí. Channing no la presionó. Simplemente asintió una vez, abrió un pequeño cuaderno de cuero, y le preguntó si alguna vez había estado en servicio en Somerset antes de su matrimonio. Pasé un tiempo cerca de Bath, sí, dijo. Pero no recuerdo a ninguna familia Sersda. La señorita Marple, que había llegado antes por invitación a un almuerzo, y estaba sentada discretamente en una silla alta, observó este intercambio con un interés tranquilo. Tono analítico. No fue la negación en sí lo que llamó su atención, sino el momento sutil de ella, la pausa antes de que se renunciara al nombre. Pausa leve. La falta de cualquier pregunta recíproca. Aquellos que no están familiarizados con un nombre tienden a preguntar por qué se ha mencionado. Tono reflexivo. El nombre Sersda no era simplemente desconocido, no estaba deseado. Y el aire en la habitación había crecido, de repente, demasiado quieto. Cuando el visitante se fue, la mente de la señorita Marple viajó suavemente hacia atrás, a través de los pasillos del tiempo. Tono evocador. El nombre Sersda no era desconocido para ella. Por el contrario, se había susurrado, la mitad en escándalo y la mitad en lástima, entre la sociedad de damas de Bath casi 3 décadas antes. Pausa leve. Los Sersda habían sido del viejo tipo, terratenientes, orgullosos y rígidamente reservados. Había habido una hija, Estelle, cuya salud había requerido un año en el extranjero. Se dijo que regresó más delgada, pero extrañamente cambiada. Luego hubo el nacimiento, silenciado, por supuesto, y se manejó con rapidez. Tono oscuro. Una crianza a cargo de una enfermera, despedida en circunstancias cuestionables. El niño, criado en silencio, visto solo por el personal más confiable. La familia nunca habló de él públicamente. Tono bajo. Los rumores, una vez provocados, se dispersaron como hojas de otoño. Algunos decían que el niño había sido enviado a Francia. Otros afirmaban que murió de fiebre, o se ahogó cerca de un vertedero. La señorita Marple, que rara vez olvidaba el tenor de una conversación susurrada, recordó la frase. Pausa significativa. Nunca fue bautizado. Tono serio. Tales detalles se aferraban a la memoria, no porque fueran impactantes, sino porque insinuaban lo indescriptible. Y ahora, un extraño había venido a St. Oldelms Lane con ese nombre, buscando no el pasado, sino lo que se había borrado deliberadamente. Tono inquietante. Antes de partir, el señor Channing se permitió una breve mirada sobre la habitación. Su mirada se movió cortésmente sobre los muebles, deteniéndose solo momentáneamente en los artículos de carácter personal. Sin embargo, cuando se trató de la pieza del manto, sus ojos se detuvieron. Pausa leve. La fotografía estaba precisamente donde había estado antes, silenciosamente central, casi demasiado deliberadamente colocada. Tono tenso. La expresión de Channing no se alteró, pero una cierta tensión se robó en su postura. Sus hombros, una vez cuadrados, parecían estrecharse ligeramente, como en reconocimiento o sorpresa. La señorita Marple lo notó. Pausa significativa. Durante mucho tiempo había aprendido que la reacción es más confiable cuando es involuntaria. Tono agudo, observador. Un hombre puede componer sus rasgos, entrenar su voz, ensayar sus palabras, pero los ojos, cuando están atrapados, siempre revelan más de lo que pretenden. Es una imagen sorprendente, murmuró Channing, casi para sí mismo. La señora Grenfell no respondió. Tono frío. Si la fotografía era de hecho de Harold Sersda, o de alguien que tenía semejanza, era extraño que Channing no dijera nada más,
pero también extraño que no preguntara. Su silencio hablaba más intensamente que cualquier declaración. Pausa. Se retiró con las cortesías adecuadas. Pero cuando la puerta principal se cerró detrás de él, los pensamientos de la señorita Marple volvieron de inmediato al manto y al niño, que ahora parecía tener dos extraños mirándolo. Una vez que la puerta se hubo cerrado, la señora Grenfell reanudó su asiento con una calma que podría haber parecido encomiable para un invitado informal, pero para la señorita Marple, cuyos instintos se agudizaban no por sospecha, sino por una larga observación de la fragilidad humana. Tono pausado, casi clínico. Había algo demasiado practicado en su compostura. Ella habló antes de que la señorita Marple pudiera hacer una pregunta. Un joven extraño, dijo, con una sonrisa quebradiza. Tono forzado. Parece imaginar que todos mantienen registros de escándalos olvidados. La señorita Marple respondió con un leve asentimiento, permitiendo que el silencio diera paso a la continuación. No conocía a nadie con ese nombre. Ciertamente no a ningún niño. Si hubo algo desagradable en Bath en los años 30, no puedo decir que presté mucha atención. Estaba en servicio, no en sociedad. Tono firme, algo defensivo. Había un ligero rastro de indignación en su voz. No teatral, sino restringido, del tipo que no proviene del aguijón de la falsa acusación, sino de la incomodidad de las medias verdades. Ella vertió una taza de té fresca, sus manos ahora perfectamente estables. Pausa leve. La señorita Marple aceptó la copa, pero no bebió. Tono grave. Había aprendido hace mucho tiempo que las falsedades más peligrosas no son mentiras, sino omisiones. Y la señora Grenfell le había ofrecido ninguna. Pausa breve. Solo la superficie pulida de algo, dejado deliberadamente sin decir. El robo, cuando se descubrió a la mañana siguiente, causó poca alarma externa. Tono de misterio. No había vidrio roto, ni entrada forzada, ni desorden. Pausas marcadas. La señora Grenfell informó el asunto al agente Dav con una eficiencia admirable, sugiriendo que el pestillo delantero podría haberse dejado sin asegurar por la mujer de la limpieza. Nada más había sido perturbado. Nada, salvo la fotografía. Tono enfático. El marco había desaparecido por completo del manto. El espacio que había ocupado mostraba ahora el tenue anillo de polvo desplazado. Los otros artículos, porcelanas Staffordshire, un reloj de latón, un jarrón con claveles de puntas rosadas, permanecieron intactos. Tono concentrado. Era, en todos los sentidos, una eliminación dirigida. El agente Dav, un hombre de sano carácter y una imaginación limitada, tomó nota del incidente y aseguró a la señora Grenfell que ningún vagabundo querría el retrato de un niño. Sugirió que probablemente estaba fuera de lugar, o se tomó por error durante la limpieza. Tono indiferente, pero la señorita Marple pensó lo contrario. La fotografía había sido reconocida, y alguien, ya sea por vergüenza, miedo o protección, había actuado para asegurarse de que ya no se vería. Tono grave, reflexivo. Estaba de pie junto a la repisa vacía un momento más largo de lo necesario. Sus dedos tocaban ligeramente la ausencia. Pausa breve. Las fotografías pueden desvanecerse con el tiempo, pero las verdades que ocultan, la señorita Marple lo sabía, tienen la costumbre de resurgir cuando menos se las espera. Tono enigmático. Era temprano en la mañana cuando la noticia comenzó a pasar, en esa peculiar moda rural. Tono narrativo. Desde el carro de la leche hasta el porche de la iglesia, del tendero al zapatero, un hombre había sido encontrado muerto en el carril inferior, cerca de la gran puerta de azafrán. Tono sombrío. Ningún gran ruido acompañó la noticia, ya que la aldea había aprendido, en sus largos siglos de nacimientos y entierros, a envolver tales eventos en murmullos, no en alarmas. Pausa leve. Tono contenido. El hombre en cuestión era el señor Edwin Channing, el caballero de Bath, que había realizado una breve visita a la señora Grenfell, solo 2 días antes. Tono intrigante. Su cuerpo había sido descubierto por el cartero. Yacía cuidadosamente junto a la fila del seto, con su maletín todavía apretado debajo de un brazo, y una sola bota que descansaba a la mitad de su talón. Tono melancólico, pausado. El agente, cuando se convocó, había examinado la escena, y declaró el asunto un trágico paso en falso. Tono objetivo, tal vez, una piedra suelta, o un hechizo desmayado.
Pausa dramática. Tono de duda. Había llovido durante la noche, y el carril era resbaladizo. Tono sombrío, pausado. Sin embargo, el orden de todo le dio a la señorita Marple pausa. Ella no conocía bien al señor Channing, apenas, en realidad, pero sí conocía las sutiles marcas de la invención cuando las veía. Tono perspicaz. Los accidentes en el campo rara vez estaban ordenados. Eran ruidosos, caóticos, y, a menudo, dejaban moretones donde no debería haber ninguno. Tono de sospecha leve. Hizo una o dos preguntas tranquilas, y recibió las respuestas esperadas. Nadie había escuchado un llanto. Nadie lo había visto caminando solo. Y sin embargo, lo habían encontrado bastante solo, bastante quieto, y demasiado compuesto para un hombre sorprendido por la muerte. Tono lento y marcado. Los aldeanos, como era su costumbre, aceptaron el veredicto de los agentes con asentimientos solemnes y encogimientos de hombros reacios. Tono resignado. La muerte, después de todo, era un compañero familiar en esas partes, y rara vez se anunciaba con anticipación. Sin embargo, la señorita Marple, a su manera particular, regresó a la cuestión del bastón. Tono curioso, centrado. No era un elemento de moda, sino una necesidad. El señor Channing lo había usado sin ostentación, habitualmente, naturalmente, con su mano derecha. La señorita Marple lo había observado apoyarse en él durante su visita a la señora Grenfell, y nuevamente, mientras salía por el camino de grava. Pausa reflexiva. Lo sostenía no como un accesorio, sino como alguien que había confiado en él durante mucho tiempo. Y sin embargo, el informe del agente describía que el bastón estaba a la izquierda del cuerpo, perfectamente alineado a las afueras de la caída de su hombro. Ese detalle, aunque menor para la mayoría, sonó discordante a los oídos de la señorita Marple. Tono agudo, casi susurrado. Los acostumbrados a usar un bastón no lo abandonan en una caída. Lo agarran más fuerte. Y si se caen en el acto de colapsar, no aterriza con tanta simetría. Más importante aún, no se habría encontrado en el lado equivocado, a menos que alguien lo hubiera colocado allí. Tono firme, reflexivo. No protestó a la gente, ni planteó la objeción cuando la muerte fue etiquetada como desafortunada, pero no sospechosa. Había aprendido, hace mucho tiempo, que a los hombres de uniforme no les gustaba la contradicción. Tono neutral, con una leve sonrisa. Pero en su mente, una nueva rama se separaba del árbol de las preguntas. Y ésta tenía raíces que llegaban más allá de la fila de setos, donde el pobre señor Channing había llegado tan repentinamente a descansar. El inspector Cray llegó desde gran parte de Venom esa misma tarde, con el aire de un hombre resignado al papeleo, más que a la búsqueda. Tono ligeramente burlón. Era de la variedad de fumadores de pipa. Tono grave, bien presionado, firme, e inclinado a ver la naturaleza como la principal culpable en todas las desgracias que no iban acompañadas de manchas de sangre. Hizo una visita de cortesía a la señora Grenfell, a quien encontró compuesta, ofreciendo remordimientos educados por la muerte de su reciente visitante. Apenas lo conocía, dijo suavemente, lo cual era cierto en forma, sino quizás, en sustancia. Tono ambiguo. Miss Marple, presente por vaga invitación y costumbre de la aldea aceptada, no hizo preguntas, pero escuchó atentamente. El inspector Cray solo respondió lo que se le preguntaba, y en un tono que sugería que el asunto era lamentable, pero cerrado. Estos becarios legales errantes a menudo se exageran, comentó, y un camino resbaladizo puede traicionar incluso el pie más constante. Ella estuvo de acuerdo. Podría ser. Cuando mencionó suavemente la colocación peculiar del bastón, el inspector sonrió con indulgencia patrocinada. Sí, pero ya ve, puede haber tropezado hacia atrás. Sucede, especialmente con los hombres no acostumbrados al terreno desigual. Tono condescendiente. El círculo de tejido de los jueves se celebró esa semana en casa de la señorita Lavinia Edgecraft, cuyo pastel de Madeira era tan confiable como sus juicios morales. Tono ligero. Fue allí donde la señorita Marple recibió el dato que dio forma a su tranquila sospecha. La señora Edgecraft mantenía correspondencia con una vieja amiga ahora en los archivos de la ciudad de Bath, quien había recibido una postal, no 3 días antes, informando que un visitante,
Un caballero de Bath tal vez había preguntado por las sesiones fotográficas del año 1938. Tono intrigante. La señorita Marple, cuyas agujas se movían con estabilidad meditativa, se detuvo solo un momento antes de preguntar. Dejó su nombre, por casualidad, discreción y un interés particular por el libro de registro de ese verano. Esperaba confirmarlo. Una familia bastante seria, muy silenciosa. Algo sobre la paternidad del niño, delicada. Se sospechaba que la señora Grenfell había pasado un tiempo, a fines de la década de 1930, en una posición que implicaba proximidad a un niño de estatus ambiguo. Tono enigmático. Anonimato. Alentada por una visita inminente de un primo lejano, Ellen se encontró con una vieja caja de hojalata detrás de varias cajas de sombreros en desuso. La pasó. Expresó interés en los dibujos que Ellen había mencionado brevemente. La caja no era grande, pero estaba cuidadosamente llena. Bocetos doblados, crudos pero tiernos, de un niño con un traje de marinero montando un caballo de pasatiempo, o de pie junto a una mujer alta, con sombrero. Cada uno estaba inicializado con HT, y junto con ellos yacían varias notas cortas, infantiles, cariñosas, sin gramática. No había apellido. Solo 2 letras, HT. La más condenatoria, sin embargo, era una página arrancada de un antiguo libro mayor, parcialmente quemada a lo largo de un borde. En ella se leía: la confianza en nombre de J.M. se revisará al alcanzar los 30 años. Pausa marcada. Tono grave. Miss Marple lo estudió todo con un cuidado tranquilo. H.T. Harold Zersda. J.M. James Milton. Un nuevo nombre, tal vez, pero vinculado a lo antiguo por sangre y secreto. Lo que una vez se había olvidado en ese ático, comenzaba a respirar nuevamente. Y la señorita Marple, con los ojos fijos en el papel frágil, en su mano enguantada, sintió el patrón debajo del polvo, que se volvía cada vez más legible. Habían pasado muchos años desde que la señorita Marple recorriera por última vez las elegantes terrazas de Bath, pero la memoria se aferra fácilmente a los lugares tocados por los secretos. Tono nostálgico. Había organizado, a través de un viejo conocido del gremio de la parroquia, una visita tranquila a la señora Prudence Elliot, una partera retirada de reputación impecable, que ahora residía en modestos alojamientos cerca de Camden Crescent. La edad la había refinado a una dignidad silenciosa, y su voz, cuando hablaba de casos antiguos, tenía el ritmo de una indiscreción practicada durante mucho tiempo. Tono suave, casi susurrante. Cuando se le preguntó sobre la finca Zersda, la mirada de la señora Elliot permaneció en un panel de ventana distante durante varios segundos antes de responder. Sí, me convocaron allí, dijo suavemente. Primavera del 37. La hija, Estelle, se mantenía principalmente en su habitación. No hubo fanfarria, por supuesto. La señorita Marple asintió. Que no hubiera registro público no fue sorprendente. Los nacimientos que amenazaban la herencia o el nombre, a menudo se trataban como enfermedades, susurrados, tratados rápidamente, y luego, completamente negados. ¿Vivió el niño?, preguntó ella. Tono íntimo y serio. Versión corregida y preparada para narración cálida. La señora Elliot sonrió débilmente y dijo solo: lloró. Pulmones fuertes también. Pero el carro lo llevó antes del atardecer. Al parecer, no había olvidado hablar. Solo esperaba al oyente adecuado. Los recuerdos de la señora Elliot se volvieron más claros con cada palabra. Tomado por la misma noche, continuó la partera, en voz baja. Identidades por la supervivencia. Ella nunca regresó. Y así, el niño que una vez había llorado en los brazos de un gobierno, se había desvanecido en la vergüenza privada. A raíz de su visita a Bath, Miss Marple empleó su método de investigación habitual, una sugerencia suave, colocada en oídos dispuestos. En 3 días, tenía el nombre de Lydia Kemp, escrito en una pequeña caligrafía cursiva, en la esquina de su lista de compras. El dato le fue pasado por un extrabajador parroquial que ahora vivía cerca de Beston. Lydia Kemp había servido una vez en la finca Zersda, una criada de buena reputación, hasta que, de repente, fue despedida sin referencia. No se había dado ninguna razón. Tales ocurrencias, a menudo, se explicaban con la palabra inadecuación,
un término vago que cubría todo tipo de transgresiones sociales, desde los chismes escuchados hasta los secretos vislumbrados. Otras consultas revelaron que la señorita Kemp se había alojado durante un tiempo con una tía en Truro, y luego volvió al servicio doméstico, aunque sus puestos se volvieron cada vez más breves. Era poco probable que ella hubiera sido la fuente del escándalo. Mucho más probable que hubiera visto algo, tal vez demasiado, y había sido eliminada como parte del ocultamiento más amplio. La señorita Marple, que sabía cuán a menudo las mujeres eran castigadas por saber lo que otros se negaban a admitir, hizo una pequeña nota en su diario de bolsillo. El niño había desaparecido, la madre exiliada, y ahora, la niñera borrada. Y sin embargo, los hilos permanecían, por débiles que fueran. El regreso de la señorita Marple a St. Helens Lane estuvo marcado por una certeza creciente, no de hecho, sino de patrón. Esa noche, con la cortés excusa de devolver un volumen prestado sobre la costura de la Reina María, visitó a la señora Grenfell una vez más. Sin embargo, no era la viuda con la que deseaba hablar, sino su criada, una niña delgada y tranquila, de unos 20 años, con ojos que rara vez conocían la mirada directa. Durante una taza de té débil, y con el pretexto de preguntar por los métodos de almidonado, la señorita Marple planteó su pregunta suavemente. ¿Ha hablado alguna vez su señora de alguien llamado Jamie? La niña parpadeó una vez, sorprendida, y luego asintió débilmente. No para mí directamente, susurró. Pero la escuché decir el nombre en su sueño, una y otra vez, mientras leía una de esas cartas en voz alta, las que están en la vieja caja de hojalata. La señorita Marple no hizo ningún comentario. Solo agitó su té, en silencio. El nombre era la confirmación. Jamie, James, un niño recordado en secreto, pronunciado en las horas suaves cuando la casa no juzgaba. Si la señora Grenfell había conocido al niño, tal vez lo había protegido. Tal vez lo había consolado. Entonces, la fotografía no fue un accidente. Fue memoria, colocada en el manto, como si hubiera esperado un regreso. Solo hizo falta algunas preguntas, con el arte particular de la señorita Marple para desenterrar recuerdos dormidos, para que las piezas comenzaran a caer. La señora Ferndale, quien una vez mantuvo la oficina de correos, recordó vagamente. Un niño llegó en entrenador un verano, cabello oscuro, solemne, con una pequeña caja de cuero, demasiado usada para una simple visita de fin de semana. Vino, y se fue. No sonreía mucho. Creo que se quedó con los Grenfell. Otros ofrecieron fragmentos. El hijo de un jardinero creyó haber visto a un joven alimentando a los patos en el estanque inferior, pero no dijo mucho. Y no era de aquí. Una niña, que ahora trabajaba en Drapes, recordaba a un muchacho joven, con modales inusualmente buenos. Llamaba a la señora Grenfell Ma'am, no tía. No se había quedado mucho tiempo. Unas pocas semanas, quizá menos. No se habían hecho presentaciones. No se ofrecieron invitaciones. Y su presencia se desvaneció suavemente en la memoria del pueblo, como un perfume que aún flota en el aire largo después de que se ha usado. El niño había regresado en silencio, brevemente, y luego desapareció una vez más, pero no sin propósito. Un jardinero había encontrado una pequeña caja, hueca, debajo del pedestal del reloj de sol, hacía unas semanas. Sorprendido, el señor Coombe se rascó la cabeza, pero cuando finalmente se la mostró a la señorita Marple, no había perdido nada de su solemnidad tranquila. Claramente, había sido colocada con intención. Un certificado de nacimiento doblado, desvanecido por los años, un dibujo de un niño en crayón azul, y una última hoja de papel, envuelta en una delgada cinta en relieve, con la cresta de la finca Cersda. El dibujo fue inhalado como un suspiro. Un reloj de sol, como si alguien hubiera dejado una señal, no para esconder, sino para regresar. Y al parecer, ya lo había hecho. En silencio, la señorita Marple leyó el documento 2 veces, antes de hablar. James Milton. Un nombre que, si fue elegido deliberadamente, no tenía rastro alguno de la línea familiar que lo había abandonado. El testamento ordenaba que una suma, modesta, pero no insignificante, se mantuviera en fideicomiso hasta que James cumpliera 30 años.
y en ese momento, se le entregaría en su totalidad, para que la usara como creyera conveniente. En su vida, o en su profesión, no se mencionaban guardianes, ni fideicomisarios, tampoco condiciones de conducta. Solo una simple declaración. No debía ser olvidado. La señorita Marple notó esa redacción, con una tranquila reverencia. No era lenguaje legal, era arrepentimiento. Y la fecha, al combinarse con el certificado de nacimiento, señalaba el 30º cumpleaños de James, el año anterior. No había regresado por curiosidad, ni por venganza. Había venido a reclamar un pedazo de sí mismo. No una fortuna. No podía saber de su existencia, sino el derecho a existir como más que una sombra, escondida en el ático de otro. El testamento había esperado años, oculto bajo el reloj de sol, y James había llegado para reclamarlo. Y alguien que aún vivía, se había asegurado de que nunca lo hiciera. La confirmación final no provenía de la escritura o la fotografía, sino de la deducción más simple, una arraigada en el tiempo, el silencio y una familiaridad demasiado restringida para ser falsa. El señor Edwin Channing había afirmado estar actuando en nombre de los demás, pero no había hecho preguntas más allá de las que podrían ocultar una participación personal. No se había estremecido por los nombres, sino por los rostros, y aunque no ofrecía historia de sí mismo, sabía con certeza que el gas había sido cortado antes de la fotografía. La señorita Marple consideró el registro en el estudio aburrido, solicitado por Channing, aunque su apellido no aparecía en ningún lugar del registro de nacimiento. También reflexionó sobre el comportamiento de un hombre que había llegado sin fanfarria, que vagabundeó por los caminos conocidos solo por aquellos que una vez los habían llamado hogar, y que no dejó rastro de correspondencia, ni de familia. Su interés no había sido profesional, había sido completamente personal. James Milton, nacido sin nombre, había regresado con uno prestado. Tal vez creía que nadie lo reconocería, quizás esperaba que alguien lo hiciera, pero ahora se había ido, encontrado junto a un seto, con solo un maletín, y el silencio por compañía. Y lo que había venido a recuperar, yacía sin firmar, incumplido, y peligrosamente inacabado. Siempre había existido una vacilación peculiar en la forma en que la señora Grenfell hablaba del pasado. No una mentira exactamente, pero sí una omisión cuidadosa, de verdades consideradas demasiado dolorosas, o demasiado privadas, para ser transmitidas. Era un hábito que la señorita Marple reconocía, uno frecuente entre mujeres que alguna vez vivieron bajo reglas que exigían dignidad por encima de confesión. El dibujo en la caja reveló un detalle inconfundible, para el ojo entrenado. La figura de la mujer usaba el distintivo broche ovalado que aún adornaba la blusa dominical de la señora Grenfell, y los ojos del niño, aunque dibujados, tenían la misma mirada estable que el retrato que se había sentado, brevemente, sobre su manto. Ella había sido su protectora. Tal vez algo más. Una figura confiada de silencio, de refugio, y de la delicada tarea de criar a un niño que nunca podría ser nombrado en voz alta. Lo que pasó entre ellos, en esos primeros años, solo podía imaginarse. Pero algo había perdurado. Lo suficiente para que ella mantuviera los dibujos. Lo suficiente como para colocar la fotografía a la vista, aunque fuera fugazmente. Y tal vez, aunque lo hubiera negado abiertamente, esperaba que él pudiera encontrarla nuevamente. La señorita Marple no la juzgó. Había conocido a demasiadas mujeres, rotas por verdades que nunca se les permitió expresar. Cuando la señorita Marple manejó la vaina de papeles una vez más, notó algo curioso. Aunque atado con cinta, el folio final tenía la impresión de una segunda hoja, ahora ausente. La sangría era clara, bajo la luz. Una línea truncada a mitad de frase. Un sello de cera, nunca aplicado. La segunda página del testamento había desaparecido. Esto no fue el resultado del tiempo, ni del error. Había sido eliminada, deliberadamente. La señorita Marple consideró las implicaciones con su calma habitual. Sin esa página final, el testamento no podía ejecutarse. Su fuerza legal, ya tenue por la falta de firma, se volvía nula. Y el nombre James Milton, aunque presente, seguiría siendo una ficción, sin confirmación. ¿Quién se beneficiaría de tal remoción? No la señora Grenfell,
cuya conexión con la finca había sido cortada hacía tiempo. Ni James, sino alguien con conocimiento de la caja, alguien que tenía razones para temer la afirmación. Quizá alguien que creía que incluso una herencia modesta podía alterar expectativas cuidadosamente cultivadas. Alguien, en la casa. La señorita Marple observó el hogar con atención, y un nombre emergió en silencio, por encima de los demás. No por culpa probada, sino por motivos enterrados durante mucho tiempo. Ellen, la chica que se alzó para ganarlo todo, y que ahora podía perderlo. Todo comenzó con un comentario, murmurado por la hija del tendero, pasó a la esposa del panadero, y finalmente, casi como sin querer, llegó a oídos de la señorita Marple, a través de un carrete de algodón en la mercería. Ellen Grenfell había sido escuchada en el jardín 2 noches antes. Su voz alzada, no en dolor, sino en furia. Una segunda voz respondió, baja, contenida, como quien intenta calmar una tormenta. Se decía que el tema era dinero, propiedad, o algo que ella afirmaba como suyo. Desde entonces, Ellen se había vuelto inusualmente evasiva. Declinaba invitaciones, rechazaba entregas en la puerta, y se retiraba rápidamente cuando se mencionaba la fotografía. Su defensa era frágil, no compuesta. La señorita Marple, que nunca confiaba en negaciones sin emoción, comenzó a medir los silencios de Ellen más estrechamente que sus palabras. Aún no era una acusación, pero la sombra, una vez proyectada, rara vez se levanta sola. Y las sombras, en la experiencia de la señorita Marple, siempre tienden a caer, donde los secretos han sido quemados. La visión final vino de la sobrina de la señora de la limpieza, una joven de 16 años, aguda de vista, que había tomado el camino largo hacia el jardín trasero, una tarde ventosa, para recuperar un pañuelo olvidado. Detrás del cobertizo, protegida de la vista, pero no del olor, Ellen estaba de pie sobre una palangana metálica. Las llamas lamían en silencio papeles desgarrados. Sus manos temblaban mientras presionaba algo con el atizador. No era un gesto ceremonial, sino de urgencia. Cuando la niña preguntó qué hacía, Ellen se volvió demasiado rápido, demasiado pálida, y murmuró algo sobre viejas facturas y cosas innecesarias. Pero la niña había visto más. Una esquina de papel grueso, con un escudo descolorido, bordes dorados, tinta manchada, pero aún legible. La señorita Marple recibió el informe, sin sorpresa. El fuego era herramienta del pánico, no del propósito, y cuando el humo se disipó sobre los lechos de rosas, una verdad más había sido enterrada, en cenizas. La señorita Marple entrelazó las manos suavemente, y se preparó para revelaciones más tranquilas. No era frecuente que ella solicitara una reunión. Sus hábitos se inclinaban hacia lo discreto, la conversación sugerida, no dicha. Pero hay momentos, raros, delicados, innecesarios, en que la verdad, como un espejo antiguo, debe sostenerse, antes de romperse. Así fue como, una tarde de miércoles, con las persianas medio cerradas contra una brisa creciente, el salón de la señora Grenfell recibió más compañía de la que había tenido en muchos meses. El vicario y su esposa se sentaron con las manos entrelazadas. El inspector Cray, convocado con insistencia cortés, se encontraba con los brazos cruzados. Ellen, compuesta pero pálida, ocupó su lugar más cercano al hogar, donde antes estuvo la fotografía. La señora Grenfell misma se sentó un poco separada. El color había abandonado sus mejillas, pero su mirada era firme. La señorita Marple, modesta como siempre, rechazó el asiento ofrecido. Permaneció de pie, cerca del escritorio. No hubo teatralidad. No se alzó la voz. Era la quietud, la que prestaba peso al momento. Un silencio cargado, como el que acompaña funerales, o cartas, largamente no leídas. La señorita Marple carraspeó suavemente. Y luego, con la voz de una mujer que ha pasado la vida entera escuchando, dijo: «Creo que le debemos al joven señor Channing, más que el silencio que le hemos otorgado hasta ahora». Sus palabras eran medidas, sin reproche, porque el silencio, aunque civilizado, no siempre es inocente. Afuera, el viento presionaba suavemente contra las ventanas. Adentro, nadie se movió. El salón ya no era lugar de charla, sino de revelación. Y todos lo sabían.
Él no vino por curiosidad, continuó Marple. No por negocios, ni por capricho. Vino por derecho. Pero alguien lo recordaba. No con palabras, sino con dibujos, con letras, y con una caja de lata, enterrada bajo el gas. Un leve murmullo cruzó la sala. La mandíbula de Ellen se tensó imperceptiblemente. La caja contenía un testamento, dijo Miss Marple, sin firmar, pero claro, nombrando a James Milton. Una confianza, un derecho de nacimiento, modesto, pero legítimo. Y también tenía una página final, una que ahora ha desaparecido. Hizo una pausa, y luego, con suavidad, se desvaneció, justo después de que alguien en esta casa descubriera que su propia herencia podría estar en riesgo. No por un extraño, sino por un heredero, legítimo. Sus manos permanecían entrelazadas, calmas, y creo que alguien conocía el nombre del niño. No porque se lo dijeran, sino porque lo recordaban, como solo alguien que tiene algo que perder sabe recordar. Ellen no se levantó, no habló, no protestó, pero su silencio ya no era escudo. Era una sombra, demasiado densa para ocultar su forma. La señorita Marple, sin crueldad, se volvió hacia ella. Fuiste la primera en manejar la caja, ¿no es cierto? Los ojos de Ellen parpadearon. No ofreció respuesta. El fuego detrás del cobertizo, continuó, fue visto por más de un par de ojos, y produjo muy poca ceniza, para algo tan prolongado, pero la suficiente, como para confirmar que allí se quemó un pergamino legal. La habitación contuvo el aliento. No tenías razón para temer al señor Channing, dijo, más suavemente aún. Tú entendiste lo que otros quizás no. Su identidad, la confianza, y lo que eso implicaba para tu lugar aquí. Y cuando él te enfrentó, probablemente solo buscaba orientación. No le diste ninguna, solo enojo, y esa misma noche murió. En un camino que conocía demasiado bien como para tropezar. Un sonido escapó de Ellen, algo entre un suspiro y un susurro. No necesita haber sido asesinado por intención, agregó la señorita Marple, su voz baja, casi un susurro. Quizás discutieron, quizás se volvió demasiado rápido. Pero una vez que sucedió, tomaste una decisión: quitar la página, quemar la prueba, permitir que el accidente siguiera siendo un accidente. El rostro de Ellen, drenado de color, se volvió hacia adentro. El salón estaba tranquilo una vez más, pero, en ese silencio, la verdad finalmente se había hablado. No por castigo, no por venganza, sino para restaurar un nombre, aunque fuera brevemente, en el lugar donde se había borrado la memoria. No se movió suavemente hacia la muerte de Channing. La sorpresa, el abogado, concluyó. Comenzando, pero pronto. Escribí a la matrona 2 veces, pero nunca llegó ninguna respuesta. Cuando llegó aquí, el año pasado, lo supe, no de inmediato, sino después de mirar el dial solar. Dijo que no había cambiado. La señorita Marple asintió. Recordó el jardín. Le habías mostrado amabilidad, murmuró. Los ojos de la señora Grenfell se nublaron. Pero no lo protegí. No precisamente. Era joven, soltero. Temía perder mi lugar. Me dije a mí misma que era mejor dejar que la familia decidiera. No hice nada. Su aliento vaciló. Cuando regresó, debería haber estado junto a él, decirle a Ellen, a la policía, pero no pude. Lo enterré otra vez, como todo lo demás. La señorita Marple habló, sin juzgar. El silencio, señora Grenfell, a veces nace de la crueldad, pero otras veces del dolor. Aunque el dolor también debe responder, eventualmente. La viuda bajó la cabeza. No en desgracia, sino en un largo reconocimiento de la verdad, una verdad que había mantenido encerrada en su pecho durante 30 años. No fue el fuego, ni la página faltante, ni siquiera las manos temblorosas detrás del cobertizo, lo que primero alertó a la señorita Marple sobre la participación de Ellen. Fue una sola palabra, dicha casualmente, colocada con descuido. Días antes, cuando la fotografía aún descansaba sobre la repisa. Jaime, había dicho Ellen. No el niño, no ese niño, sino Jaime. La señorita Marple tomó nota. No del desliz en sí,
sino de la familiaridad que lo acompañaba. Nadie se había referido a él por su nombre, ni públicamente, ni siquiera la señora Grenfell. Y el nombre James Milton no aparecía en ningún registro local, solo en la página desgarrada del libro mayor, y más tarde, en el testamento, ninguno de los cuales se suponía que Ellen había leído. Era un detalle pequeño, sí, pero la señorita Marple creía desde hacía mucho que los detalles más pequeños cargaban el mayor peso. Ellen había hablado de Jaime como si lo conociera. No en teoría, sino personalmente. En retrospectiva, estaba claro. Ellen no solo había reconocido a James. Lo había encontrado. Tal vez incluso lo interrogó. Y en su alarma, trató de contenerlo. Esa familiaridad no era simple culpa. Era conocimiento. Conocimiento que no podía haber adquirido sin contacto directo. En el mundo de la señorita Marple, donde la mayoría de los crímenes comienzan con una palabra no pensada, Jaime fue la grieta en la fachada de Ellen. Y la clave de todo. No fue la señorita Marple quien le pidió a Ellen que hablara, ni el inspector, cuyo bloc de notas permaneció cerrado todo el tiempo. Fue el silencio mismo, el que se volvió convocatoria, presionando a Ellen hasta que las palabras brotaron. No quise que él muriera, dijo ella, las primeras sílabas quebradizas como escarcha. Me asustó. Dijo que venía a reclamar algo. Su nombre, sus derechos. Pensé que se refería a la casa, a la tierra. Pensé que lo tomaría todo. Hizo una pausa. Sus manos se apretaron en su regazo. Lo seguí. Le pedí que se fuera. Se negó. Dijo que tenía derecho. Que tía Margaret lo había llamado de vuelta. Incluso me mostró la carta. Suya. Escrita años atrás. Levantó la vista. Sus ojos bordeaban en rojo. Lo empujé. No con fuerza. Solo quería evitar que se fuera. Perdió el equilibrio. La señora Grenfell emitió un sonido. Un aliento suave, estrangulado, y se apartó de la habitación. Sus hombros se sacudieron bajo el peso de 2 décadas de silencio. Y una traición final. Tomé el testamento, continuó Ellen. Quemé la segunda página. Escondí el resto. Pensé que terminaría ahí. La señorita Marple, con su voz gentil, simplemente dijo: la verdad tiene una forma de sobrevivir. Y así fue. Pasó por fuego, por dolor, por negación, hasta que, finalmente, en los salones más tranquilos, habló en voz alta. No por venganza, sino por James. El sol, considerado durante mucho tiempo como un simple adorno del jardín Grenfell, había adquirido un nuevo peso en las últimas semanas. Donde una vez arrojaba sombras inertes sobre la hierba cortada, ahora se alzaba como un centinela sereno, sobre algo más profundo que el tiempo. Fue allí, en el suave silencio de la tarde, donde la señora Grenfell se agachó y presionó 3 bulbos de lilas blancas en la tierra. No había audiencia, ni elogios, solo la presión de la tierra en sus palmas, y el temblor de su aliento mientras colocaba la pala junto a su rodilla. Las lilas siempre habían sido las favoritas de James. O eso se dijo a sí misma. Puede que no fuera cierto, pero se sentía cierto. Y eso, en asuntos de duelo y recuerdo, a menudo es suficiente. Ninguna placa marcaba el espacio. Ninguna piedra llevaba su nombre. Pero el día solar se acercaba. Y las flores, si florecían, ofrecerían una forma de absolución. Cuando se puso de pie, con las rodillas rígidas, tocó el pedestal suavemente con los dedos. No había sido su elección olvidar. Solo su carga vivir con el olvido. Ahora, al menos, tendría una temporada, algo enraizado. Detrás de ella, el viento agitó el borde del jardín. La señora Grenfell se giró una vez más. No con resolución, sino con una gracia cansada. El pasado no podía ser alterado, pero por fin, podría ser honrado. Y eso, a su manera, era justicia. En el tranquilo salón del vicariato, donde la luz de la tarde caía sobre corredores bordados y tazas de té, largas y enfriadas, la señorita Marple se sentó frente a la señora Anstruther y sirvió la segunda taza sin comentarios. Habían hablado poco, porque los eventos de los últimos 15 días habían dejado las palabras agotadas. Pero el silencio, como la tierra, a menudo producía más comprensión que el habla. La señorita Marple, girando su cucharadita una vez más, comentó suavemente que el tiempo tiene el hábito de suavizar las superficies,
pero rara vez repara lo que hay debajo. Nos gusta decir que las heridas sanan, murmuró. Pero, a menudo, no lo hacen. Simplemente, cierran y se endurecen. La esposa del vicario, quien también conocía el dolor, asintió con una especie de comprensión compartida. Algunas cosas deben simplemente llevarse, dijo. Como los abrigos de invierno, después de que cambia el clima. Ambas sonrieron ante eso. No por alegría, sino por reconocimiento. La señorita Marple devolvió su taza al platillo con cuidado. Y, sin embargo, agregó, a veces hace falta el regreso de lo que enterramos, para recordarnos que nunca se había ido. Dijeron poco más. Afuera, el viento se doblaba suavemente a través de los sicómoros. Un pájaro cantó una vez, y luego se hizo el silencio. La señorita Marple se levantó con su gracia habitual, sin prisas. No había consuelo en lo sucedido, ni satisfacción, solo el conocimiento sereno, de que algo perdido había sido recordado. Y al ser recordado, restaurado, no en forma, sino en significado. Y eso, según su experiencia, era lo más cerca que el mundo llegaba a la curación. Él sobrellevaba el peso elegante del pergamino viejo, y un sello de cera roja, aunque su contenido era más suave que su exterior formal. La señorita Marple lo leyó una vez, luego otra. Finalmente, lo dobló con una expresión contemplativa. Los abogados de Cersda, habiendo sido informados del destino de James Milton por la policía local, y gracias a la intervención serena de la señorita Marple, realizaron una revisión completa del testamento incompleto. Aunque sin firmar, y legalmente nulo, el espíritu del documento había dejado una impresión, que no podía borrarse. Sin reclamante vivo, y sin más contestaciones, los fideicomisarios del patrimonio habían elegido honrar la intención original. Una suma, modesta según los estándares aristocráticos, pero sustancial para los necesitados, se redirigiría a la casa de San Lucas para los fundamentos, en Bristol. Una placa se colocaría discretamente en la sala de lectura, con el nombre de James Milton, en gratitud por los niños olvidados. Miss Marple leyó la frase en voz alta para sí misma, una sola vez. No habría retrato, ni fanfarria, pero algo de James viviría, en los libros girados por pequeños dedos, en letras desplazadas en papel forrado, en las noches tranquilas donde un niño podría sentirse, una vez más, menos solo. No era justicia en el gran sentido. No deshizo la muerte, ni recuperó los años perdidos en las sombras, pero fue dignidad. Y para uno nacido sin un nombre, eso no era una pequeña herencia. La señorita Marple colocó la carta en su cajón, junto a una ramita de lila prensada, y la cerró, sin sonido. En los días que siguieron, el carril de St. Alelm regresó a su ritmo acostumbrado. El fluido arroyo del obturador del Grouse, el tenue toque de la campana de la iglesia, el aroma del humo de carbón que se acurrucaba desde las rejillas matutinas. El hogar Grenfell reanudó sus movimientos domésticos, aunque con una suavidad que no había estado allí antes. Los aldeanos, fieles a su naturaleza, hablaban poco. Hubo murmullos, por supuesto, conjeturas suaves, compartidas sobre frascos de mermelada y postes de la cerca. Pero el escándalo, tal como era, nunca maduró. Permaneció, como tantas verdades inglesas, escondido cortésmente detrás de las cortinas de encaje, y preservado con miradas, en lugar de palabras. Ellen ya no se demoraba en las tiendas. Su presencia, una vez enérgica y segura, había adquirido la vacilación de una persona que aprendía su lugar, de nuevo. La señora Grenfell, aunque rara vez se veía, fue observada una o dos veces en el cementerio. Nadie la molestó. Y, sin embargo, algo había cambiado. No en los edificios, ni en los setos, sino en el aire entre los vecinos. Las caras se encontraban más directamente. Los silencios se alargaban, no bajo sospecha, sino en una comprensión compartida. La señorita Marple, sentada una vez más en el banco del Vicroso, comentó que el pueblo tenía un talento peculiar, doblar la tristeza en sus esquinas, como ropa de cama almacenada para el invierno, con cuidado, sin ruido. Pero ella también sabía que, dentro de esas esquinas, la memoria se demoraba. James Milton no sería mencionado, no oficialmente, pero su presencia, breve, gentil, sin reclamar, había dejado una impronta. Y si hablaban o no,
Los que recordaban lo llevarían en silencio, como violetas presionadas en un libro cuyas páginas rara vez se volvían. La fotografía había regresado. Se encontraba una vez más sobre la repisa de la señora Grenfell. Ya no prominente, pero tampoco oculta. Su marco de nogal pulido se había apagado ligeramente, como si el tiempo, finalmente, hubiera permitido descansar sobre él. La mirada del niño permanecía sin cambios, constante, atenta, débilmente inquisitiva. Y sin embargo, ahora parecía menos fuera de lugar. No porque la habitación hubiera cambiado, sino porque la verdad, una vez hablada en voz alta, ya no requería disfraz. La señorita Marple se puso de pie. Sus manos apretaban libremente. Había llevado años, y el tranquilo desentrañamiento de muchas cosas pequeñas, una mirada, un dibujo, un nombre, nunca destinado a ser conocido. Pero el niño había sido visto, recordado, y, finalmente, llorado. Habría tenido 38 años ahora, pensó. Quizás un maestro, tal vez un jardinero, o simplemente, un hombre que recordaba el sonido de las lilas que se abrían en primavera. La señorita Marple no se demoró mucho. No tenía necesidad de cierre, solo de honestidad. Cuando giró, sus ojos descansaron una vez más en la imagen del niño. Uno no necesita levantar la voz para ver a través del silencio, murmuró. Solo escuchar, donde otros se olvidan. Luego, en silencio, salió de la habitación. Y el pueblo respiró. Algunas verdades se encuentran latentes, como las viejas raíces bajo el sol, olvidadas por la mayoría, recordadas por unos pocos. Pero como la señorita Marple nos ha mostrado una vez más, incluso la voz más suave puede descubrir lo que los más fuertes no se atreven a mirar. Esta nunca fue solo una historia sobre una voluntad o una herencia. Fue una historia sobre la memoria, sobre la vergüenza, sobre el costo oculto del silencio, y tal vez también sobre la redención, del tipo que florece en lilas pálidas, y perdura, en los nombres que elegimos restaurar. Porque cuando James Milton regresó bajo otro nombre, no fue por venganza, sino por pertenencia. Y aunque su vida terminó demasiado pronto, la verdad que llevaba cambió las vidas a su alrededor. Forzó confesiones, provocó revelaciones, y plantó semillas, para que algo, en este mundo, fuera más suave. Pero aquí hay una pregunta para ti. Si descubrieras la identidad oculta de alguien, una que amenazara con deshacer todo lo que creías, ¿protegerías el secreto? ¿O lo revelarías, sin importar el costo? ¿Tenía derecho la señora Grenfell a permanecer en silencio por tanto tiempo? ¿O Ellen, en su miedo, se convirtió en algo mucho más frío de lo que alguna vez pretendió ser?